Hello students, hola chicos de grado quinto, bienvenidos a esta clase de ciencias sociales, específicamente de historia. Espero que estén muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a aprender qué fue la regeneración y qué sucedió en el país con la Guerra de los Mil Días. Pero bueno, para poder entender esto, hagamos un recorderis de la clase anterior. La semana pasada, en clase de Ciencias Sociales e Historia, aprendimos que en una época Colombia se llamó Estados Unidos de Colombia. ¿Y por qué se llamó así? Porque se convirtió en un país federal en el que los departamentos pasaron a ser estados y en cada estado había sus propias leyes, sus propias normas. También aprendimos que se hizo la Constitución de 1863, la cual trajo muchas reformas liberales y que estas reformas liberales no le gustaron mucho a los conservadores, porque lo que hicieron fue separar la Iglesia Católica del Estado, incluso llegaron a exiliar, a mandar fuera del país religiosos de la Iglesia Católica. También impulsaron mayores exportaciones, mayores importaciones, que eso para los liberales, para los conservadores, perdón, representaba riesgos económicos. Aprendimos también que se dio una guerra civil entre liberales y conservadores, pues estaban en desacuerdo con las políticas que se estaban implementando. Una de ellas fue la abolición de la esclavitud, por ejemplo, porque los conservadores pensaban que todavía se deberían conservar los esclavos, mientras que los liberales decían no, todos deben ser libres, incluyendo a los esclavos. Esa guerra civil en que terminó, en que los conservadores fueron vencidos y los liberales se tomaron el gobierno. De hecho, duraron 20 años gobernando y a eso se le llamó el Olimpo Radical. Eso que ustedes ven acá, esas banderas, son banderas que se utilizaron en esa época en que nuestro país fue federalista y fue manejada sobre todo por los gobiernos liberales. Entonces ustedes imagínense, 20 años de gobiernos liberales con muchas reformas que a los conservadores no les gustaban y aparte de eso los conservadores habían sido vencidos. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Llegó la época de la regeneración. ¿Qué fue la regeneración? Bueno, resulta que llegó a la presidencia un liberal, ¿sí? Un presidente liberal, pues veníamos de 20 años de gobiernos liberales y llegó otro presidente liberal. Rafael Núñez, el que ustedes están viendo en pantalla. Y resulta que él se hizo presidente en 1880. Entonces los liberales, bueno, bien, pusimos otro presidente. Pero resulta que cuando Rafael Núñez subió al poder, empezó a hacer reformas, cambios, pero de una forma conservadora. Es decir, él subió siendo liberal, pero se comportaba como un conservador. Entonces recibió el apoyo de los conservadores. Entonces imagínense el conflicto que se creó. Entonces él subió siendo liberal, pero en realidad lo que hizo fue comportarse como un conservador y los conservadores efectivamente lo empezaron a apoyar. Esto fue visto como una traición por los liberales. El lema de este movimiento de regeneración que lideró el presidente Rafael Núñez decía una nación, una raza y un dios. Lo que hizo en sí Rafael Núñez fue deshacer prácticamente todas esas reformas liberales que se habían hecho durante los 20 años anteriores. Entonces el país dejó de ser federal, volvió a ser centralista y de hecho se le dio más poder al presidente de lo que tenía antes. El periodo presidencial ya no duraba 4 años, duraba 6 años. Y si bien existía un Congreso, unos senadores y todo eso, el Congreso tenía más poquito poder y el presidente tenía mucho más poder en las decisiones del país. Aparte de eso, ya no favorecía tanto las exportaciones, es decir, nuestros productos mandarlos a otros países, o las importaciones, que es recibir productos que vienen de otros países. Ya eso se disminuyó, porque se prefería solamente producir y nosotros mismos comprar lo que nosotros producíamos aquí en Colombia. Tratamos ya de no exportar tanto ni importar tanto.
Y aparte de eso, también se restableció el poder de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica volvió a estar unida con el gobierno y también con la educación. Entonces, los colegios, las escuelas impartían la religión católica únicamente. Se generó una nueva constitución en el año 1886. Pero entonces ahora se fueron para el otro extremo, porque ¿qué hicieron los conservadores? Sacaron de la política a todos los liberales. Los sacaron por completo. Los liberales ya no tenían, digamos, forma de participar, de opinar, de decidir. Ya no tenían nada. Entonces, miren cómo sucedieron las cosas. Duraron 20 años en el poder los liberales, hicieron muchas reformas, pero entonces, cuando llegó Rafael Núñez, que aparentemente era liberal, ¿qué pasó? Que con la regeneración de Rafael Núñez, que se cambió de bando prácticamente, por decirlo así, los liberales perdieron todo su poder. ¿Y quiénes subieron al poder? Los conservadores. ¿Ven? Los liberales perdieron el poder. ¿Y quiénes quedaron? Los conservadores. Resulta ¿qué pasó? Lo siguiente, con esa constitución de 1886 y el hecho de excluir de manera tan radical a los liberales, se generó la Guerra de los 1000 días. ¿Y qué fue la Guerra de los 1000 días? Empezó el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. ¿Cuántos días duró la Guerra de los 1000 días? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente no duró 1000 días, duró 1130 días, pero pues la gente no va a decir es que fue la guerra de los 1130 días, entonces digamos que por facilidad se dice que fue la guerra de los 1000 días porque es una aproximación, ¿sí? Hubo cerca de 100.000 muertos y eso es demasiada gente, y si ustedes tienen en cuenta que eso sucedió en los años 1899-1902, la población de Colombia era mucho menor de lo que es hoy. Entonces, imagínense, la cantidad de muertos fue descomunal. Las causas de esta guerra, pues fue la regeneración liderada por Rafael Núñez, en la que se excluyó de la vida política a los liberales, y el hecho de deshacer todas esas reformas políticas que habían hecho los liberales durante los 20 años anteriores. Estos básicamente fueron las causas. Pero en sí, ¿cómo empezó? Empezó exactamente el 17 de octubre de 1899. Resulta que había un general liberal, cuyo nombre era Pablo Emilio Villar, y él ordenó un combate sorpresivo en Bucaramanga. Así que fue que empezó la Guerra de los 1000 días. Y poco menos de un mes llegó Rafael Uribe Uribe, que era el líder de los liberales, y fue durante la Guerra de los 1000 días, fue el líder máximo de los liberales, y también combatió en Bucaramanga. De hecho, Bucaramanga, que hace parte del departamento de Santander, fue uno de los escenarios más importantes de la Guerra de los 1000 días. Se presentaron combates en todo el país entre liberales y conservadores. Los liberales estaban dirigidos por Rafael Uribe Uribe, que eran los que habían perdido el poder, ¿cierto? Y estaban los conservadores, que eran representados por el gobierno, ¿no? Eran los que sí tenían el poder en ese momento. Bueno, se presentaron combates en todo el país, especialmente en Santander, en Cauca, Panamá y Tolima. ¿Panamá, profe? Sí, acuérdense que en ese tiempo Panamá era un departamento de nuestro país. Panamá era nuestro. Panamá era otro departamento como decir Cundinamarca. Panamá era de Colombia. Entonces, en ese tiempo, Panamá fue, de hecho, uno de los escenarios de la Guerra de los 1000 días más importantes, donde hubo mayor conflicto, mayores guerras. Bueno, así empezó. ¿Qué más fue lo que pasó? Esa guerra finalmente se convirtió en una guerra de guerrillas, pero era muy violenta, muy sanguinaria. De hecho, se conoce como una de las guerras civiles más sangrientas en toda la historia de Colombia. Los conservadores, que eran del gobierno, tenían mayor ejército, mayor armamento, pero no podían controlar los campos, no podían controlar la zona rural. Perdían algunas batallas, las recuperaban y después las perdían y así. Los liberales también tenían guerrillas y pues controlaban un poco más fácil la zona rural, pero empezaron a tener problemas internamente y empezaron a cuestionar las decisiones de su líder Rafael Uribe Uribe. Y como les comentaba,
Panamá, que era un departamento de Colombia, era una de las zonas de conflicto más fuertes durante la Guerra de los Mil Días. Vamos a ver un poco, vamos a hablar específicamente sobre las dos batallas más importantes de la Guerra de los Mil Días, que fueron la batalla de Peralonso y la batalla de Palo Negro. Muy atentos. Estas dos batallas son muy recordadas porque dejaron bastantes muertos dentro de lo que fue la guerra. Muy atentos. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos registrar en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan alrededor de 30.000 combatientes durante 15 días. La batalla de Palo Negro, librada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los Mil Días. Dejó un saldo de 4.000 muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició la guerra de guerrillas. No solamente hay que hablar de la movilización de ejércitos, sino de todo un aparato social y económico que se va a construir detrás de los combatientes. Niños, adolescentes, mujeres que por esa razón van a terminar teniendo una participación muy activa, que es lo mismo que en la Guerra de Independencia se conoció como las Juanas. Mujeres que suministraban a los combatientes apoyo logístico e incluso se convertían también en combatientes. Una de las mujeres más recordadas de la Guerra de los Mil Días fue Esther Quintero, una de las cabezas de las fuerzas restauradoras del liberalismo, que fracasaron en la toma de Honda en 1901. En las filas irregulares del conservatismo hubo una sola mujer, Lancina Ramírez. Del lado liberal también se destacan el papel de la oficial Candelaria Pachón o el de Ana María Valencia, cabeza del batallón de Pamplona, quien murió en la batalla de Palo Negro. Como ustedes lo acaban de ver, en estas dos batallas y en la Guerra de los Mil Días participaron también mujeres, niños, adolescentes, es decir, si estuviéramos en esa época, perfectamente cualquiera de ustedes hubiera podido estar en esa guerra. ¿No les parece impresionante? O sea, después de tantos años de independencia y que todavía como país no hubiéramos madurado y que mandáramos niños y jóvenes a la guerra de esa manera tan cruel. Pero bueno, así sucedió. Pero bueno, la guerra no iba a durar para siempre. Llegó un punto en que se hizo algo que se llamó el Tratado de Neerlandia. Neerlandia como tal era un lugar, era una hacienda bananera en el Magdalena y fue el lugar donde se reunieron los líderes liberales y conservadores a hacer como un tratado de paz, digamos que fue como el primer paso, el primer intento que ellos dieron para acordar la paz. ¿Qué fue lo que se acordó en ese tratado? Que los liberales iban a poder tener participación en el gobierno, es decir, que el gobierno no todos iban a ser conservadores, sino que se iba a permitir que en cada instancia del gobierno hubiera algunos liberales que también pudieran expresar su opinión para que el gobierno fuera más plural y no solamente fuera conservador. Pues algo muy bueno, poder escuchar la voz de los otros, eso es algo muy positivo. El gobierno conservador ofreció amnistía a los liberales que cesaran el fuego, es decir, los liberales que estaban ahí en las guerrillas, que ya dejaran de pelear, dejaran de luchar, los iban a perdonar y así se iba a poder hacer la paz. En esto consistió el Tratado de Neerlandia. Pero bueno, hubo algunos liberales que siguieron luchando, por consiguiente también hubo conservadores que siguieron luchando. Se desarmaron muchos, pero quedaron todavía como algunos que que querían seguir peleando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En Panamá estaba el general liberal Benjamín Herrera y él estaba ganando la batalla en Panamá. ¿El gobierno qué fue lo que hizo? El gobierno dijo, Estados Unidos, ayúdennos, ayúdennos. Estados Unidos dijo, sí, claro, señores de Colombia, nosotros les vamos a ayudar. Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo? Mandó este buque que ustedes ven en pantalla que se llama el buque Wisconsin. Entonces, cuando Benjamín Herrera vio que los de Estados Unidos habían mandado un buque, dijo, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Me toca rendirme, me toca ceder. Entonces, finalmente Benjamín Herrera accedió a dialogar con el gobierno. Entonces lo que hicieron fue que hicieron una reunión dentro de este buque
Wisconsin. Dentro de este buque, se subieron a ese buque, hablaron los líderes del gobierno con los líderes liberales que quedaban, que entre ellos Benjamín Herrera, y finalmente firmaron el Tratado de Paz. Y así terminó la guerra de los 1000 días. Y ustedes van a decir, ah, bueno, qué chévere, se hizo la paz, muy bien. Claro, muy chévere, se hizo la paz. Pero no todo termina ahí, porque después de esto, el hecho de que los estadounidenses hubieran venido a ayudarnos y ayudar especialmente a Panamá a finalizar la guerra, chicos, en política no se da puntada sin dedal. Eso tenía una doble intención. Sí, vinieron a ofrecernos ayuda para acordar la paz, pero Estados Unidos tenía sus ojos puestos en Panamá y la próxima clase vamos a saber por qué. Esta historia continuará. Chicos, el trabajo del día de hoy es que ustedes puedan realizar una historieta sobre lo que fue la Guerra de los 1000 días. Si quieren incluir algo de la regeneración, también lo pueden hacer. El formato en el cual lo presenten es libre. Muchos me estaban preguntando, profe, ¿lo puedo hacer en Genially o lo puedo hacer en PowerPoint? Claro que sí. Si ustedes lo quieren hacer en un friso, claro que sí. En una historieta, historia con dibujos, es decir, es libre como ustedes lo presenten. Condición de oro. Si van a hacer presentación en PowerPoint o Genially, por favor, no me copien y peguen cosas de internet directamente. Explíquenlo con sus palabras lo que ustedes entendieron. Yo prefiero que ustedes me hagan unas 5 diapositivas, pero que sé que las explicaron ustedes y no que me presente 20 diapositivas todas copiadas de internet. ¿Sí? Prefiero que su merced con dibujos y con un friso me explique de manera concreta, sencilla lo que usted entendió y no que coja el libro y me copie 2 o 3 páginas del libro, o que busque en Wikipedia y me copie toda la página de Wikipedia, o que busque en una página de internet y me copie toda la página de internet y yo encuentro una cosa súper especializada de que fue la Guerra de los 1000 días, pero usted no sabe ni mu de qué fue la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Entonces, por favor, que lo que sea que usted haga, lo haga con sus palabras. Esa es la intención. Listo, chicos, ahora sí, un abrazo, que tengan un feliz día.